Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Fuera de Agenda, mi nombre es Martín García y hoy tenemos ganas de meternos en el tema de la comunicación, específicamente la comunicación, porque es una de las cosas que estuvo en baile estos 4 años, sobre el tema de la manipulación por un lado, de los algoritmos, de que uno hablaba solamente a los propios, y por otro lado, un desarrollo muy fuerte del humor, de resistencia, una cantidad de personajes que surgieron contestando con humor la impostura de un gobierno de gerentes y todo eso, y de ricos, y al mismo tiempo, digamos, la irrupción de la realidad en algún momento que tuvo sus propios códigos. Para eso nos pareció fantástico hablar con Daniel Rosso, un miembro de Voces, una de las organizaciones que surgieron en los últimos tiempos, Voces Libres del Pueblo, para de alguna forma formar cuerpo colectivo y analizar todas estas cuestiones desde el punto de vista del campo nacional y popular. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias por invitarme. Mucho respeto por tu opinión y por toda la construcción de Voces y otras construcciones que has hecho antes. Un fenómeno interesante, ¿no? Todos los fenómenos interesantes, la irrupción de los algoritmos y de la manipulación, todo esto que ha hecho Durán Barba, que ha logrado una gran admiración en muchos políticos, a muchos gobernadores, como diciendo, sí, nosotros estábamos atrasados, ¿no? A pesar de que Durán Barba repetía lo que había dicho Dale Carnegie en los años 50 para formar vendedores, que había que hablarle a un público de menos de 10 años de edad mental y todo eso. Y por otro lado, mucha gente que tomó en serio la organización, la capacidad de respuesta profesional de los gerentes, que finalmente devinieron en una serie de ladrones de guante blanco, digamos. ¿Qué es lo que hacen en sus empresas? Por supuesto. ¿Cómo hacer para cagar al Estado con los impuestos? ¿Cómo hacer para darle menos a los clientes y que parezca más? Que le cueste menos. Y todas esas vericuetos. Frente a un campo nacional y popular, particularmente del peronismo, que siempre es la Armada Brancaleón, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, se instaló como una especie de fetiche, de fantasma, de que la voluntad general, de que la voluntad popular, en lugar de ser construida por la política, podía ser construida por medios técnicos. Porque ahí hay dos niveles con el tema de la técnica. Una cosa es que vos uses la técnica para perfeccionar tu comunicación, y otra cosa es que ubiques la técnica sustituyendo la política. Durante los últimos 2 años hubo este segundo movimiento, o sea, la idea de que la voluntad general, de que la voluntad popular, en lugar de ser construido por la política, podía ser construido por una serie de medios técnicos, robot, los famosos bots, las granjas de trolls, los algoritmos, el big data, toda esa cosa. Bueno, la verdad es que el resultado de las últimas elecciones mostró que la voluntad popular sigue siendo construido por la política. Y aún, efectivamente, no habiendo dado el salto tecnológico, el movimiento nacional y popular,
con la política lo resolvió. A ver, algo vamos a tener que hacer con ese mundo técnico, porque la verdad es que el peronismo siempre estuvo vinculado a la tecnología de su época. La radio en el 44, 45, la primera transmisión televisiva con Evita, 51, ¿no? 51. La introducción de todo el marketing político, primero por Alfonsín, pero que después fue tomada por la Renovación Peronista. Los dos somos testigos de eso, con sus más y con sus menos. Hay un libro muy lindo, si no me equivoco, de Edwards, con toda la iconografía del peronismo de los 40, que también es una irrupción fuerte de simbología, ¿no? Exactamente. De cuerpo, que de alguna forma reproduce Daniel Santoro, el artista, en su obra, ¿no? Ese clima. Sí, claro, por eso me parece que ahí hay dos situaciones. Una, un peligro sería, que me parece que no tenemos ningún riesgo de caer en eso, de entrar en esta lógica que intentó instalar el macrismo de que los medios técnicos pueden sustituir a la política en la construcción de la voluntad general. El otro riesgo, en sentido contrario, es desvincularnos nosotros de las tecnologías. Es decir, no tengo nada que ver con eso. Creo que son dos riesgos que hay que evitar. Ni poner la tecnología en el lugar de la política, ni renegar de la tecnología. En todo caso, lo que es necesario es una apropiación política y creativa de esas tecnologías, que es lo que me parece que hay que hacer, ¿no? Se está haciendo en realidad. Sí, se va incorporando. Como bien decías, el peronismo toma siempre la vanguardia en la tecnología, todo lo que han dado vuelta, aparecen tipos que ya sabían de eso. Total. Y que estaban trabajando en esa dirección. Bueno, vos sabés que la incorporación de la radio aquí se hizo a mucho más velocidad, porque en los pequeños tallercitos surgieron cientos de mecánicos que empezaron a armar radios, por lo cual no fue necesario la importación de transmisores, porque empezaron a producirla acá, medio como naturalmente, ¿no? Sí, nosotros lo vivimos mucho. A partir de la FM Aedo, que la hicimos en el 86, si no me equivoco, que el padrino fue Ricardo Horvat, claro, la madrina fue Mona Moncalvillo, y nosotros nos pasó eso, digamos, salió un chip en una revista española que era esencial para un transmisor y a partir de ese chip se empezaron a armar. Total. Y es lo que muy bien indicás, que el peronismo había generado un universo de técnicos que enseñaban a armar un lavarropas o arreglarlo, o arreglar una licuadora, todas las cosas que entraron como beneficio en la vida de la gente con el peronismo, y que había, digamos, kioscos yo recuerdo los kioscos en las estaciones de tren, que estaba el kiosco de revista y también había un kiosco de libros. Claro. Y los libros era cómo arreglar la lavarropa, cómo arreglar la licuadora, cómo arreglar la plancha. Claro. Y de ese universo surgieron tal cual los armadores de los transmisores de las FM, que fue la revolución de los 80. Exactamente. Que llegó a tener 10.000 radios en todo el país, imposible de frenarlo. Pues hay que había una anécdota, un día hablando con Romay, me dice, yo un día acompañé a Menem, dice, a mi pueblo, a Bermúdez, en Tucumán, y llegamos con el avión, dice, y cuando bajamos había 19 radios que venían a hacer las entrevistas al presidente que llegaba. Y yo le dije a un colaborador que viajaba conmigo, che, mira, hay 19 radios esperándonos en mi pueblo, que no hay nadie, que vive, muy poca gente. Dice, evidentemente esta batalla la hemos perdido. Decía Romay, que por supuesto como miembro de ARPA estaba en contra de las nuevas radios de FM y todo eso, por la idea del control y todo lo demás, ¿no? A mí lo que me sorprendió, no sé si me sorprendió, me encantó, digamos, pero también me sorprendió el nivel de respuesta, fue el uso del humor por parte del pueblo. Enseguida, digamos, sin saber de qué se trataba, no los tomó en serio, digamos, cosa que fue criticada, porque no, hay que tomarlo en serio, porque estos están entrenados en las grandes empresas, saben, son certeros. Obviamente eran certeros como predadores, digamos, ¿no? Como bichos malos. Pero nunca se lo tomó en serio el pueblo. Quiere decir, no es que no dijeran que no eran peligrosos o que eran unos hijos de puta, sino que
él los tomó como chicos ricos malcriados, digamos, Claro. ¿no? Particularmente el presidente y después todos los demás. Bueno, Y porque- fue una erosión, ¿no? Ujú. Yo creo que en la tercera resistencia peronista, que fue la de estos 4 años, tomando en cuenta la primera cuando lo sacan a Perón y la segunda cuando se intenta traerlo a Perón, con los jóvenes que salieron a pelear, esta me parece que fue la tercera, pero ya incruenta, ¿no? A través del humor, que fue impresionante, además la cantidad de canciones con las letras cambiadas, digamos, y además como un fenómeno popular, porque uno no sabía de dónde salían los chistes, de dónde salían los videos, dejando Sí. en ridículo a los personajes, ¿no? Inclusive en esta línea que vos decís hay un fenómeno muy interesante con algunas de las campañas del Frente de Todo de Ahora, por ejemplo la de Kicillof, que es una campaña en buena medida hecha de abajo hacia arriba, porque aparecen muchos usos de la figura de Kicillof incorporado a determinados éxitos musicales de la década del 60, del 70, del 80, y Kicillof metido ahí por vías digitales, y que después la conducción de la campaña lo toma, porque la verdad es que es pura creatividad popular. ¿Mm? Cosas interesantísimas, muy bien hechas, que vienen de abajo hacia arriba, efectivamente. Y ahí sí hay algo específico de la revolución digital, ¿no? Porque, ¿qué ha hecho la revolución digital? En todo caso, ha puesto en un mismo lugar al receptor y al emisor. O sea, uno es emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, es en una simultaneidad Y infinita. distribuidor. Y distribuidor. Entonces, efectivamente, la producción, y en un movimiento como el Movimiento Nacional y Popular, con efectivamente mucha organización popular, genera un proceso de producción enorme. Y además No pasa- rentado, además. No, Completamente militante. militante. Militante con niveles de profesionalización muy importantes. Sí, clarísimo. Porque son cosas que están muy bien hechas. Ujú. Que son, bueno, todos los pibes que están saliendo de las universidades de imagen y sonido, de comunicación social, todo eso va generando una producción enorme. Bueno, hay una cosa interesante que es que cuando aquí no se permitía, digamos, había algunos canales truchos, pero no se permitía la televisión, y no se permitió, digamos, incluso teniendo el gobierno un plan de licitar 300 canales, Ujú. tampoco se lo permitió en su momento, con todo este verso de que no hay mercado para sostener que es un negocio, y que, etcétera, y que no se le permitió, digamos, desarrollar. Eso no impidió que hubiera 20.000 estudiantes de cine en el país, que no hay en Europa 20.000 estudiantes de cine. Y que por eso el pueblo argentino es muy potente, digamos, es impresionante la creatividad, la participación, la genialidad del pueblo argentino, ¿no? Seguramente la universidad gratuita y todo eso ha generado, claro, la incorporación de distintas clases sociales y de distintas etnias y de distintos orígenes a la técnica, y entonces cada uno ha expresado cosas que son una máquina de expresar cosas. Y vos pensás que en la mayoría de las universidades del conurbano, los pibes que están egresando son primera generación de universitario, la mayoría, el 80%, 90%, pero hay además muchos que son primera generación no solo de universitarios, sino de secundario, o sea, sus padres tienen solo la primaria o no tienen prácticamente estudios. Entonces, eso lo que ha hecho es efectivamente ha permitido el ingreso de amplios sectores populares a la producción técnica comunicacional. Y eso está diseminado por todos lados. Andá a controlarlo eso. Sí, es imparable, ¿No? ¿no? Es imparable. Claro. Eso tiene un principio extraordinario desde mi punto de vista político, digamos, ¿no? Que bueno, lo genera una actitud política, que es permitir el ingreso a las universidades y a toda la elaboración y digamos, el aprendizaje de técnicas de manera gratuita, es decir, sin un esfuerzo extra y sin hipotecar la vida de las familias. Que es la posibilidad de digamos, de armar un ejército autocontrolado. Así es. Entonces,
la Armada Brancaleone ahora es una armada mucho más grande, claro, mucho más difícil de conducir y mucho más difícil de reprimir. Y claro. esa es la línea que a mí me gusta más de pensar, ¿no? Después te voy a decir algo al respecto. Pero lo que vos decías a mí me gustó mucho, me encantó una publicidad, porque, digamos, Axel Kicillof, sin ninguna duda, fue una personalidad que le gustó a mucha gente, ¿no? Reunía un poco los requisitos de lo que decía Perón, que un candidato tenía que ser el ideal del novio para la nena, digamos. Claro. El chico, bueno, de esta época, ¿no? Que vestía sin corbata, sin traje, con un busito, que se manejaba en forma simpática, que era un chico en ese sentido buen mozo y gentil. Y me mató contestando esa posición de rockstar, ese corto que hizo una chica, no me acuerdo, no sé quién, donde le hace toda una seducción. Sí, es a buenísimo. Axel, que me pareció maravilloso y además con un enorme humor, porque digamos, era un acto de seducción, de decir, ay, estoy enamorada de vos, sin decirlo, pero incorporando un texto que decía, te pago la obra social, como, sí. Con un grado de sátira de sí mismo, digamos, que me encantó, me pareció brillante, ¿no? Sí, inclusive le dice en ese corto, te plancho la ropa. Te plancho la ropa. Una actitud de sumisión. Total. Porque además la chica seguramente es una feminista militante, qué sé yo, pero ante el fenómeno Kicillof desiste. Juega ese claro. juego de... Claro. Extraordinario. Bueno, la creatividad del pueblo es extraordinaria. Es extraordinaria. Y un poco, digamos, no sé qué te parece, a mí me parece que así como en algún momento, digamos, hubo un gran acento en los medios estatales, sobre todo por la experiencia de Perón que vio en Europa, digamos, que todos los países como España, Italia, Francia, tenían un monopolio de los canales estatales, y por otro lado la experiencia de los compañeros que estuvieron exiliados en México, que también tenía, digamos, un enorme peso y una enorme producción de los canales estatales. A mí me parece que el camino argentino es mucho más democrático, en el sentido de que todo lo que hay que poner, la carne que hay que poner al asador es para ponerla en el pueblo, digamos, para que el pueblo surja, organice, que es un poco lo que intentó hacer con éxito Julio De Vido desde el Ministerio de Planificación, de equipar los canales de las universidades, equipar canales comunitarios, equipar radios comunitarias, pymes. Me parece que la idea de un Estado que asume el rol de comunicador es menor que un Estado que asume que el pueblo debe ser el protagonista de la comunicación, ¿no? Porque el pueblo no falla, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, en ese sentido, la gestión anterior hizo una cosa muy fuerte, que es distribuir los medios de producción. O sea, poner los medios de producción de comunicación en manos de las organizaciones, la verdad es que es una innovación enorme. Porque no es que te doy un espacio, no, te doy el medio de producción. Tal cual. Y además desvincularlo de cualquier hipótesis de éxito. Porque, por ejemplo, una cosa que se decía es, bueno, pero hacen 300 películas que ven 1000 personas. Es que esas producciones tienen que estar desvinculadas de cualquier idea de éxito inmediato, porque la audiencia es una construcción en el tiempo. ¿Por qué va a haber? A ver, la lucha contra el sentido común hace que las audiencias se vayan produciendo en línea con la lucha contra el sentido común. Digamos, no hay audiencias amplias antes de la batalla cultural. La batalla cultural va construyendo sus audiencias. Entonces, me parece que hubo una primera etapa muy virtuosa de distribuir los medios de producción de comunicación, y después vino el 2015 y eso se frenó. No se frenó, siguió sin la asistencia del Estado, en debilidad, si vos querés. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de darle más fuerza a todo eso, ¿no?
También hubo un mérito enorme que fue abrirle a los realizadores de las provincias, que lo único que podían hacer era alguna nota para el noticiero y sacarle algunos mangos a la parte de prensa del gobierno, municipal o provincial, cubrir cumpleaños de 15, matrimonio, ¿no? Y a veces hacían esfuerzos enormes. Yo recuerdo alguna película y alguna serie que se hizo en San Juan, por ejemplo, y después lo que hicieron algunas universidades, el Cabo Sabino de Tucumán, la gente de Guillermo López de la Universidad de la Escuela de Cine de Córdoba, lo que hicieron en la Universidad de Mar del Plata, en La Chaqueta para Morir, recuerdo, de Juan Palmegiani y Cristina Botinelli, con Ricardo Bauleo en el papel de Dorrego. Todos esfuerzos aislados, pero digamos sin poder acceder a la producción. Y con los fondos destinados por el Ministerio de Planificación, más el INCA, más la gestión de todos los miembros del INCA, ¿no? Cosia, Liliana Masure, Lucrecia Cardoso, y el desarrollo federal, me parece que le abrieron la compuerta a un montón de realizadores que hicieron cosas extraordinarias. Así es. No sé si te pasa a vos, a mí con Netflix me gusta ver Netflix, buscar las series, hay cosas originales, interesantes, pero llega un punto en que lo que está vendiendo, la cultura que está vendiendo, ¿no? De que todo termina funcionando bien si hay plata de por medio, de que el éxito se mide en términos de loser y winner, es el momento en que me empieza a relajar y ya no quiero ver ninguna otra, tengo que ver a ver qué otra cosa ofrecen en algún lado, porque no es nuestra mirada del mundo, digamos. Quizás no sea tampoco la de algunos sectores de Medio Oriente o algunos sectores, pero digamos, claramente de Occidente nosotros no pensamos así, no es nuestro universo, no es lo que queremos ser, y digamos, todo plan de que el tipo al final tenga que matar a alguno o tenga que traicionar a alguno para ascender en la escala de su proyecto, no es lo que nosotros sentimos. Sí, además en todas estas series, por ejemplo en House of Cards es claramente así, y en muchas de las series, construyen una idea de política como un lugar opaco, oscuro, como un lugar de individualidades más o menos salvajes. Y yo recuerdo que en la elección de las series que se armaban para el Vacua, había criterios estéticos, pero básicamente, y de guión, pero básicamente había criterios políticos. Por ejemplo, en algún momento ninguna serie tenía Tierra Colorada. Me decía, bueno, a ver, se necesita convocar a los productores y a los realizadores misioneros. No había prácticamente producciones sobre la Patagonia. Bueno, había que convocar ahí, porque ¿en qué otro lugar el viento suena como en la Patagonia? ¿No? Bueno, me acuerdo que se hizo una serie que se llamó Viento Sur, que era justamente el viento de la Patagonia y toda una serie histórica ambientada en la Patagonia, creo que en los años 60 o 70, que obviamente daba lugar a vestuaristas, había historiadores que estudiaban eso. Bueno, todo ese proceso de producción es bloqueado aquí y tomado por las grandes transnacionales y hecho en otros lugares. Eso no quiere decir que no haya que ver Netflix, lo que decimos es que no solo Netflix, que hay que generar un desarrollo nacional, subcontinental de todas esas producciones, ¿no? Ellos han desarrollado mucho con Hollywood, digamos, los esquemas, ¿no? Los modelos de guión, los modelos... Pero llega un punto en que, digamos, te cambian la categoría del héroe, ¿no? Pasa de espía a criminal, es decir, a sicario. Se supone que matan a los malos, con lo cual se normaliza que te maten a cualquiera que ellos digan que es malo, digamos. Son construcciones, digamos, que a uno le gustan las historias de héroes. Yo cuando salía de ver James Bond me sentía así, salía del cine y decía, escuchaba la música, ya ser sicario cuesta identificarse, porque matar, quedarse con una vida es feo.
Y pensemos que esta cultura de los norteamericanos es una cultura de guerra, porque los tipos se la pasan matando gente en Siria, en Irán, en Irak, en Latinoamérica han hecho masacres, en Guatemala han hecho masacres en un montón de países, y de alguna forma también acá. Los 30.000 nuestros vienen de la escuela de Estados Unidos, vienen en la formación de cuadros de los ejércitos latinoamericanos, finalmente conducidos por Henry Kissinger. Entonces está bien que ellos se hagan como normal que algunos se dediquen a matar gente, pero para nosotros no es esa cultura la nuestra. Nosotros tenemos la energía atómica y nunca la hemos usado, ni he pensado usar para matar a nadie. Ellos mataron a 500.000 de personas con toda naturalidad, digamos. Fueron los únicos que tiraron una bomba atómica. Quiere decir, hay objetivos distintos, ¿no? Y hay una fuerte cultura nuestra de la vida, ¿no? Para poner arriba de la mesa. Sí, sí, y me parece que efectivamente toda esa trama cultural que hay en la Argentina, que es muy potente, que está efectivamente en muchos casos desvinculados de criterios de éxito comercial. Por eso que es riesgoso decir en la Argentina que, no es solo riesgoso, es equivocado en la Argentina decir que la comunicación hay que pensarla solo en términos económicos de negocio, porque no es así en la práctica. En la práctica hay increíbles cadenas, redes de producción cultural, audiovisual, de música, de producción gráfica, de todo tipo, que efectivamente no se vinculan por el mercado, sino que se vinculan porque quieren hacer eso. No hay demasiadas... es como un llamado de la conciencia o del espíritu de época a producir, ¿no? Y producen gran cantidad de cosas y sumamente interesantes. Ahora, si eso está como trama en la sociedad, ¿cómo el Estado no lo va a expresar? Tiene que ver el modo de expresarlo eso, porque si no el Estado es como que no está cumpliendo su función. Porque no es que el Estado tiene que salir a producirlo, no, se está produciendo. Hay cientos de productores audiovisuales y bueno, ni hablar de radios digitales, es un fenómeno masivo. Bueno, el Estado algo tiene que hacer con eso, porque si no lo niega, y si lo niega no lo está expresando, ¿no? Así que yo creo que se viene una etapa en donde de algún u otro modo eso va a tener que estar en la agenda, porque tiene que ver con la democratización de la cultura, no con la democratización de la cultura argentina, sino con la práctica democrática de la cultura argentina. Sí, es interesante como cada vez estamos más cerca de que el pueblo sea el pueblo, ¿no? Y los políticos se ocupen de ejecutar. Claro, o decir, de expresar eso que está como fenómeno colectivo, ¿no? Y si la educación no es un negocio, si la salud no es un negocio, la producción de contenido tampoco es necesario que sea un negocio. En todo caso, es una de las formas de comunicación y de construcción de una nacionalidad, ¿no? Y un imaginario. Y en los últimos años, poquitos, pero se ha incorporado un nuevo elemento en las peores circunstancias, que es que el pueblo financie sus medios, ¿no? En algún momento en la coalición dijimos, bueno, si el pueblo quiere medios propios, que los banque. Claro. Y empieza a funcionar, digamos. La gente se suscribe y dice, yo quiero que este periódico salga, que el otro salga. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias por invitarme. Es una charla que tenemos que seguir. Sí, cuando quieras. Es a mí un me tema encanta. bárbaro. Me encanta. Y gracias por todo lo que haces. No, gracias a vos. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos.